Muy buenos días. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial. Es una conferencia que va a dictar Uldarico Matapí, relacionada con el Chiribiquete desde la visión indígena de los Ipuchía. Le damos la bienvenida a Uldarico Matapí Yacuna, quien va a disertar sobre el Chiribiquete desde la visión indígena de los Upichía. Uldarico es un conocedor tradicional del grupo de los mayores de los Upichía, conocido como Natapí en la literatura antropológica. Es el sucesor del reconocido sabedor tradicional Carlos Matapí, de quien recibió el conocimiento para el buen manejo del territorio y los recursos del bosque. Desde muy joven recibió la autorización para transcribir los saberes propios, como una manera de que supervivan en los contextos actuales de integración con el mundo occidental. Uldarico ha recopilado a lo largo de muchos años centenares de páginas relacionadas con el saber del mundo del bosque, el mundo del agua, la cosmovisión, la maloca, la historia de grupos, el territorio ancestral, el clima y el ciclo anual, y en los últimos 3 años ha documentado de manera detallada el significado chamánico del chiribiquete y sus pictografías. Sus publicaciones incluyen áreas como la cartografía del territorio, el mundo ritual, el arte plumario, la historia de los Matapí, la vida de los animales, la vida de los árboles y el ciclo anual. Sus publicaciones se han incluido en revistas tales como Colombia Amazónica, del Instituto Sinchi. Recientemente estuvo en las serranías de la Lindosa, en donde visitó algunos paneles de pictogramas y realizó un informe sobre sus significados, a partir de una interpretación basada en sus visiones de Chiribiquete y el contexto del Yurupari. Con gran placer y con gran orgullo, entonces presento al doctor Uldarico Matapí Yacuna y le doy la palabra para que se dirija a ustedes. Adelante, Uldarico. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues agradezco inmensamente por participar con usted en esta audiencia tan importante que vamos a dar inicio enseguida. Primero que todo, pues quisiera como saludar a todos a ustedes en el dialecto. Cometiano telona. Yo bajando por ahí. Quiero decir buenos días a todos los compañeros que hoy quiero compartir el buen saber con ustedes. Muchas gracias. De nuevamente, con ustedes, Uldarico Matapí, chamán de la etnia Upichía de Mirití, Paraná, afluente del río Caquetá, al norte del departamento del Amazonas. Para dar inicio a esto, pues tengo que hablar un poco primero cómo se organizaron nuestros ancestros por medio del conocimiento hasta la actualidad. Y mis ancestros, pues, comenzaron a organizarse de manera jerárquica, de mayores a menores. Y de acuerdo a de la organización jerárquica, pues, también distribuyeron la categoría de conocimiento, en el cual pertenezco a un linaje mayor, del cual conocimiento, pues, le voy a comentar cómo dieron inicio a estos conocimientos. Hoy en día, pues quiero compartir con ustedes de manera muy breve sobre la geografía del territorio del Chiribiquete.
La geografía del Chiriquete en los tiempos anteriores se manejaba de manera mental, que simplemente se denominaba como un mapa mental, pero que estaba muy bien ubicado sobre el ordenamiento del territorio del Chiriquete. Precisamente para conocer un territorio, como los conocedores o chamanes de cada tribu, deben de conocer muy bien las ubicaciones del territorio para poder meter y someterse el manejo adecuado de un territorio. Y cuando de pronto un chamán no tiene de estas capacidades de organizar muy bien las ubicaciones geográficas que corresponde a cada territorio, pues el chamán no está en la capacidad de dar un buen uso al territorio. Porque el territorio que nosotros manejamos tiene un plan de manejo para su uso, para manejarlo y para cuidar. Y precisamente por eso es que en la cultura opichía, que pues traducido como lo mataquí, tenemos una forma de manejar nuestro territorio y nunca abusar de ella, porque simplemente se maneja por medio de las espiritualidades, o sea, el relacionamiento con la espiritualidad del territorio, que nos dan el permiso para ver cuándo se puede y cuándo no se puede. Los conocimientos ancestrales son unos conocimientos que han provenido de pronto de los tiempos anteriores, y de esos principios históricos se han transformado con el tiempo en un manejo chamánico, en lo cual le quiero compartir lo siguiente. Y entonces por medio de la gráfica se le voy a explicar. Bueno, continúa. ¿Sí ven la gráfica? ¿Aló? Doctor, ¿sí está mirando la gráfica? ¿El mapa? Sí, señor don Darico, estamos viendo la presentación, por favor, prosiga. Bueno. Principalmente, miren, entonces voy a comenzar como a interpretar cómo el conocimiento de los upichés llegaron a reconocer las pinturas pictográficas llamadas hoy en día, ¿sí? Para nosotros, pongamos como tradicionalmente, las figuras pictográficas no son pinturas para nosotros son diseños espirituales de cada cosa. Por ejemplo, simplemente he plasmado la imagen como ustedes lo ven, enumerado 1, 2, 3 y 4 y 5. Son espacios de aquella figura, son espacios donde existen las figuras pictográficas, que aún solamente han descubierto el primero, que es la pintura pictográfica del Chiribiquete, ¿sí? Pero en el conocimiento nos declara que en el número 2 también existe un asentamiento de la figura pictográfica que aún está por descubrir. Y eso está ubicado en la parte, ese es por un río que se llama Yapilla, afluente del río Apaporis. En el centro nos corresponde como ese sector, porque el oriente de nosotros queda más cercano a la serranía del Chiriquete. Y entonces, y en el tercero, también hay otra pictografía, que queda en la serranía del río Cananarí. También es afluente del río Apapori, que es correspondiente a los grupos Cavillarí. En el cuarto, también queda en la cabecera del río Pira, Paraná, que también eso es una serranía que también existe otras pictografías. Y por el último lo tenemos en la serranía de la cabecera del río Taraira. Y entonces, supongo yo, ¿no? Aunque yo estoy seguro de eso, que esos cuatro espacios están por descubrir, que simplemente existen de esta manera. Y de acuerdo a la ubicación de estos espacios pictográficos, que también están en algunas serranías, estos lugares que les estoy indicando, pues estoy confiado, plenamente seguro, que los nativos que viven en esas regiones también conocen perfectamente
qué quiere decir, cuáles son los anuncios de esos diferentes tipos de figuras pintadas, como se dice hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos están anunciando? Y por alguna razón están. Eso no están simplemente por ocupar el espacio. Bueno, y entonces, para mostrar de pronto como al mundo del occidente, pues me atreví de pronto cómo ubicar los 5 espacios de la pictografía que existe en el conocimiento de los occidentes. A continuación vemos cómo se encuentran ubicados la diversidad de conocimientos chamánicos que existe en la región. Precisamente, quiero también informarle al mundo del occidente que estos conocimientos sobre la pictografía no se pueden conseguir en comunidades. Los conocimientos bien detallados sobre la información del territorio, sobre las figuras pictográficas, sobre las espiritualidades, ¿sí? Sobre el manejo del mundo, tenemos que acudir única y exclusivo a los chamanes, más no a una comunidad, porque una comunidad nunca va a llegar a entender de lo que estoy hablando, porque simplemente llevo esta explicación de manera muy organizada y muy ordenada para que de pronto en este momentico muchos de los que han trabajado de pronto con la comunidad llega a concientizar que por medio de la comunidad nunca van a entender lo que son las figuras pictográficas. En el territorio que nosotros manejamos como los Upiquía, existen 3 categorías de conocimiento chamánico. Primero, existen diversidad de conocedores chamánicos que es por el río Apapores. Habitan sobre el territorio, o sea, ambulados en la ribera del río Apapores y en la cabecera de sus principales afluentes. ¿Sí? Bueno, y estos grupos se denominan como chamanes espiritistas porque ellos tienen la capacidad de visualizar para poder descubrir todo lo que son desde más allá. ¿Sí? Y por medio de esa visualización, ellos captan qué es lo que anuncia cada figura pictográfica, cómo están ubicados los ecosistemas de respeto y alto valor cultural. También tienen la capacidad de conocer muy bien cómo está organizado el ordenamiento de su territorio. Y a base de su ordenamiento de territorio, ellos tienen la posibilidad y la facilidad de manejar su mundo como les ordena sus ancestralidades. ¿Sí? Ellos también, de pronto, como esos conocedores, ellos también tienen su forma de aprendizaje, porque simplemente ellos están como asociados al viaje, pongamos a las plantas alucinantes. Esa es una costumbre que también, si nosotros no lo podemos decir de pronto que es una alucinación, que lo toman simplemente para aprender, no, simplemente es una cultura que ellos tienen en la obligación de ejercerla. Bueno, en la segunda categoría queda sobre la ribera del río Miriquí, Paraná, donde corresponde. También existe diversos grupos de chamanes que manejan también su territorio casi de igual manera. Pero la diferencia entre estos conocedores para llegar a conocer su mundo, la espiritualidad, el ordenamiento de su territorio y asociado a las figuras pictográficas, esa es una práctica que comienza desde temprana edad, que simplemente por medio de restricción de alimentos y un entrenamiento muy fuerte para poder llegar y lograr este conocimiento. Este conocimiento tiene una especialidad porque simplemente se transmite en lenguaje antiguo. Pues se denomina como un lenguaje antiguo porque para en la ancestralidad dice que los creadores llegaron a hablar en la primera época en ese lenguaje. Cuando el lenguaje se entendía, cuando todos los entendían, mejor dicho, se hablaban con los animales, se hablaban con los espíritus, se hablaban con los creadores y ese lenguaje ha quedado para el manejo del chamanismo. Y precisamente por eso
yo utilizo, o sea, yo entiendo perfectamente el lenguaje antiguo para poder llegar a manejar el territorio. Y de acuerdo, como manejo el territorio, también tuve la capacidad de entender un poquito qué es lo que nos explica la pictografía, por qué están en la serranía del Chibriquete, y sí, y por qué lo están comenzando como a descubrir en estos tiempos. Bueno, esta es como la segunda categoría de chamanismo que existe en la Amazonía, en el departamento del Amazonas, porque casi no conozco muy bien lo que es la Amazonía. Y por último tenemos otros grupos donde están, pongamos, con un círculo rojizo. Sí, también son indígenas que manejan casi de igual manera el mismo territorio, pero simplemente ellos tienen un dominio de su chamanismo en su propio lenguaje. Ahí no tenemos mucho alcance para, o sea, como para recomendarte, de pronto yo también estar de pronto como aliado a los conocimientos de la figura pictográfica. Y no es de pronto como por no creerlo, sino que simplemente sería, para mí sería, pongamos, como de alguna manera, cómo llegar a estos señores y poder hablar con ella conjuntamente para mirar cuál es el alcance de ellos por el conocimiento de la figura pictográfica. Y entonces vuelvo y repito, que sería mucho mejor para reponer y recuperar parte de las explicaciones de la figura pictográfica, es mejor como unir a aquellos chamanes que de verdad tienen esa posibilidad y capacidades de entender qué es lo que nos dice la figura pictográfica. Porque la figura pictográfica para los utetías no simplemente esa es una pintura, que no, simplemente son aquellos diseños, son espiritualidades de aquellos diseños que tomaron los creadores para la formación de las especies, de diferentes especies de los animales o vegetaciones en el mundo. Bueno, entonces, para conocer esto, tenemos que también conocer muy bien cómo está ubicado, porque simplemente no podemos comenzar, pongamos, como el manejo del mundo donde está, como la cartografía que esté mostrando. No, porque esto comienza mucho más allá. Y el siguiente va aclarando mejor la posibilidad de información. Vuelvo y reitero, como le decía antes, pongamos como en la tradición mía no existieron, pongamos como el mapa, como la cartografía. Y por eso también me atrevo a decir, pongamos, esto es como el mapa mental que yo plasmo sobre la geografía oficial de nuestro país. Y es muy claro para que vaya entendiendo de a poco cómo venimos, pongamos, cómo acercándonos cada vez al entendimiento de la figura pictográfica. En la gráfica miramos como tres parcelitas, ¿sí? Uno de rosado, que es el número 1, el segundo, que es el número verde, y el tercero es, pues también verde oscuro. El mundo que nosotros manejamos está compuesto por los conocimientos del 1 y el 2, porque el primero, el número 1, corresponde como a la primera era del conocimiento. Nosotros, pues tradicionalmente nosotros lo decimos el primer mundo. El primer mundo no simplemente se trata del universo. El primer mundo quiere decir que en la creación, pongamos, de la humanidad de nuestra tribu, se realizó el primer conocimiento para el manejo del mundo Wichía. Y entonces, el primer mundo es donde proviene el conocimiento que nosotros manejamos en el mundo actual. El primer mundo también más adelante le explico con más claridad. Simplemente le quiero como mostrar cómo viene organizado sobre el mapa oficial, el mapa mental. Pongamos ahí no está muy bien, porque simplemente pongamos es como una imaginación que se hace como si fuera un mundo redondo. Pero no tratamos del universo, sino simplemente tratamos de un mundo de conocimiento que iba a surgir de la primera era como en la segunda. El primero, o sea, en el número 1 es donde planean toda la creación y es donde diseñan cómo iba a ser el futuro mundo. En el segundo es
donde obraron ya la creación, es donde comenzaron a crear. En el mismo mundo también, a los finales del mundo también ya comenzaron a hacer su propia humanidad por medio de los seres mitológicos de la época. Y en el número 3 es el mundo de nosotros. Y entonces, el primer mundo que vemos de color rosado, tradicionalmente o chamánicamente lo llamaban Caricucúa, que dice mundo de los creadores. En el número segundo lo llamaban, en el lenguaje también se llamaba Meja, que quiere decir mundo purificado, algo así. Y el tercero es el mundo contaminado. Sí, por eso existe tanta consecuencia en esta vida en la que vivimos. Sí. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? ¿Va bien? Sí, 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 adelante, adelante. Sí, señor. Bueno, ahora sí comencemos directamente. Mire cómo comienza la ubicación geográfica del Chigriquete. Bueno, miremos en la parte de arriba que viene de coloreado la partecita de ese es como la manifestación del primer mundo. ¿Sí? El primer mundo que proviene de las llamas. Y entonces para poder materializar el mundo, la candela o la llama se iba apagando. Y entonces por esa aparición, pongamos la alta temperatura que se apagó. De ahí se surge, pongamos, la tierra greda. Y entonces que la temperatura media queda el color amarillo, que es la tierra amarilla. Y el color que vemos de negro es como la acumulación de humo negro que también se transforma no, miento, es como la transformación de los carbones que salieron de las llamas. Y el color blanco significa que también es una acumulación de los humos que formaron la tierra arenosa. El puntico que se ve verde, ¿sí?, es la vida para nosotros. Y entonces por la greda roja, amarilla, negra y blanco surgió la vida de la tierra para generar vida y sobrevida más vida. Bueno, cuando ya se materializa la tierra, observemos muy detalladamente, aquí entran primeros signos de las explicaciones de la figura pictográfica como se denomina actualmente. Miremos al comienzo que hay unos cuadritos, no sé cómo indicar. Primero, ese ahí es como ahí fue como el espacio donde sentaron los 4 creadores. Y después de haber manejado o sea, como curado, como purificado el mundo, el cerro se manifiesta de esa manera y también, o sea, los bancos quedaron como pegados. ¿Y qué quiere decir centro de conocimiento? Ahorita pongamos simplemente, como estamos hablando de una geografía, entonces no me meto mucho como a explicar el significado. Y entonces donde vemos los 4 bancos pegados, es la serranía que quiere decir centro de conocimiento. ¿Sí? Y con el cual mismo, como crearon la conciencia de la humanidad de la tribu. En primer lugar. Más arribita vemos un tronco asentado sobre la greda, que quiere decir vida de la naturaleza. Como la vida no solamente dependía de la tierra, y entonces vemos las ramas flotadas sobre la tierra con sus frutos. ¿Sí? Y los frutos, y por la semilla, para nosotros la semilla es reproducción. Como la vegetación, la futura vegetación no iba a depender solamente de la tierra, sino también iba a depender de la espiritualidad y del aire. Por eso simplemente vemos que las ramas están flotadas en el aire.
En la amarilla vemos también una mata de palma que significa el mundo de las palmas, que iba a ser muy diferente a la vegetación, ¿no? Como vemos en el tronco y en las ramas. Y entonces, de ahí nace el conocimiento del mundo de las palmas, al igual que donde la mata que se ve por encima, también de ahí comienza todo lo que es el mundo de conocimiento del bosque. Y entonces el principio chamán que no simplemente comienza de los ancestros de nosotros, no, simplemente eso comienza de un principio histórico desde la creación de los creadores. Y en la tierra negra vemos una matica como un metio, y entonces para nosotros ahí nace también la diversidad de especies de plantas medicinales, como para el bien o como para el mal. ¿Sí? Y de ahí también comienzan a nacer, de ahí nace también es el conocimiento de todo manejo de los males y de las cosas buenas. Por último, miramos que también en la franja blanca aparece, ¿sí?, la ancestralidad de los bejucos. ¿Sí? Y entonces ahí nace todo también el conocimiento de toda clase de bejucos que sirven para los amarres, tejidos, cestería y todo. Ahí nace todo el conocimiento. Y todo este principio es un fundamento que nos permite como dar inicio al conocimiento chamánico que nosotros manejamos hoy en día, porque simplemente, o sea que no solamente se da como la investigación para dar principio a los conocimientos chamánicos, ¿no? Eso tiene su propio principio. Y últimamente vemos la parte verde quiere decir vida. Y entonces dentro de esta, ahí se ve como la línea, separado del verde, eso la llamamos como el primer mundo, es un mundo de principio histórico. Volvemos casi a lo mismo. Y entonces de esta manera comenzó como a generar la evolución del mundo. Observemos cómo lo explico. Está primero el banco de los creadores, está el mundo de la vegetación, está el mundo de las palmas, está el mundo de las plantas medicinales, de las buenas y de las malas, y el mundo de los bejucos. Y esto ha formado un conocimiento para el manejo de su propio territorio. Y mire, como los creadores no tuvieron la posibilidad, por eso nosotros no somos idólatras, porque nosotros no tenemos religión. Muchos dicen que no, que eso es la religión de los indígenas. No, yo creo que eso es mentira. Sí, porque nosotros simplemente, mire cómo comienzan. Los creadores crean, organizan primero como el diseño del mundo, de las vegetaciones, de la planta y todo lo que iba a existir en el futuro mundo. Y los dejan para no ser responsables de lo que ellos habían creado. Entonces, tratan de crear el ancestro chamánico que en el lenguaje antiguo se llama Inama Cañahue, se llama. ¿Sí? Y él fue el que recogió todos estos cuentos, estas historias, para más adelante para la humanidad, para que se transformara en un conocimiento chamánico. Y observemos que debajo del asiento de los creadores, que llamaba Caripula, vemos la imagen de un jaguar. Y entonces el jaguar para nosotros, como muchos hablan de jaguar con mucho respeto, pero es que el jaguar todavía no existía el jaguar. El jaguar que vemos ahí es el que se manifiesta, es como el ancestro del chamánico, se manifestó de esa manera. Sí, y entonces eso no quiere decir que el jaguar es una cosa que la otra, no. El jaguar que estoy presentando ahí es la manifestación del ser, o sea, el ancestro chamánico que se llamaba Iñama Cañahue. Sí, claro que después sí los tigres salvajes salieron casi de igual manera como se ve en la imagen. Como los creadores no pudieron, o sea, no tenían como derecho de manejar todo lo que habían creado, entonces simplemente ellos miraban hacia el lado norte. Y entonces voltearon la cara del conocimiento del ancestro jaguar hacia el lado del sur. Y al mirar al lado del sur, él mira un mundo de conocimiento, que lo vemos también en forma de un árbol con frutos.
pero ahí el significado ya va a cambiar. Un mundo de conocimiento para manejar, usar y cuidar. Observemos muy bien las manos que están debajo de los árboles, que las manos de los que están debajo de los árboles significa trabajo. Sí, entonces toda la variedad de trabajo. Y entonces, pero para detallar bien el trabajo, las diferentes actividades que se realizan como indígena, no se encuentra todavía en las manos, porque en las manos se explica todas las diferentes actividades que deberíamos utilizar contra la naturaleza. Entonces, en este momento, miramos las manos que están todas selladas, porque es un mano destructivo. Porque simplemente la mano destructiva comienza a aparecer, simplemente la mano bien sellada, sin ninguna explicación en las palmas de las manos. A sus alrededores, miramos también muchas como imágenes con herramientas, que también para el uso, también trepados, y también para de alguna manera para utilizar la naturaleza. Los animales. Y también existe como una malla tejida que también es el conocimiento. Si tienen la mano con el lado derecho, también quiere decir que son los guardianes. Y al mirar esto todo como un mundo de conocimiento, el ancestro que se ve como un tigre, más el mundo del medio y el ancestro chamánico, ir a este conocimiento al ancestro de nosotros que se llama Macuachi, que se ve en la franjita amarilla. Y de esta manera recibe, pues nuestro ancestro Macuachi recibe todo el conocimiento del mundo que nos corresponde, para que más hacia adelante, hacia el ancestro y patriarca de nosotros, tuviera esa capacidad de entenderla y poder manejar nuestro territorio. Continúo. Bueno. Y después que ya entiende todos, y entonces ya continuamos con la visión de chamán sobre la serranía del Chiviriquete. La serranía del Chiviriquete, en la visión chamánica, ya ese es un hecho. Ya no podemos inventarle un cuentico ni podemos ponerle otra figurita añadiéndolo. No, porque simplemente ya están, ya, o sea, ya fueron ubicados y como los ubicaron los creadores por medio del temblor de la tierra, y así quedaron. Y de esta manera volvemos y vemos en la parte de arriba nuevamente el asiento de los creadores. En este momentico son pongamos serranías, ya se han vuelto en serranías. A sus alrededores también vemos que los creadores van acompañados de 3 clases de anacondas. Anacondas que son muy antiguos, considerados hoy en día. Luego miramos hacia el lado del banco de los creadores, vemos el tronco de las aguas, que falta mucho por explicar para poder entenderlo. Y ahí está todavía el tronco de las aguas. ¿Sí? Y después debajo del tronco de las aguas, vemos, vaya mostrando, vamos arriba, vemos el conocimiento de la serranía. Después del conocimiento de la serranía, más abajito vemos que es el cerro Arpía, cerro de las Arpías. Al ladito miramos el cerro de los murciélagos, por eso hay cantidad de murciélagos en la serranía. Más al ladito de los murciélagos vemos que es el símbolo de las mesetas, que también ese es un mundo de conocimiento, que es mucho lo que tiene. De pronto, como cada figura que vemos acá es como una biblioteca. Pues lastimosamente, pues yo no he podido como aprender todo el contenido de las explicaciones de cada símbolo que le muestro. Alrededor vemos que es un cerro es el cerro de Yurupari, que también hay toda la figura, explica todo lo distinto. Y aquí es donde nosotros pongamos al ancestro que nosotros pongamos, o sea, no le correspondió la ceremonia del Yurupari. Mientras que a muchos grupos que manejamos un solo territorio, le correspondió todo lo que era el conocimiento y las ceremonias del Yurupari, mientras que a los grupos de mis ancestros no le correspondió.
la ceremonia ni el conocimiento del Viruparim. Simplemente nos adquirieron al conocimiento estas figuras que hoy en día les estoy explicando. Y esto fue la posibilidad que nos dieron los ancestros para poder entender las explicaciones de las figuras pictográficas hoy en día, ¿sí? Que la figura pictográfica simplemente para nosotros tienen una espiritualidad para fortalecer el conocimiento chamánico. Porque a medida que uno va manejando, va curando, ¿sí?, va relacionando con los espíritus, de igual manera se reduce el potencial de la energía que uno maneja. Y entonces hay tiempos muy especiales cuando debemos de ingresar a esos lugares, como solicitando aquellas energías para abastecer nuevamente la potencialidad de la energía que manejamos chamánicamente. Bueno, entonces, cada una de estas figuras, como lo que vemos, tiene una potencialidad de energía que cada vez que solicitamos para el fortalecimiento de nuestro chamanismo, pues ellos emiten esa energía para volver nuevamente reponer la energía que nosotros gastamos y así nuevamente continuar con el proceso. Hacia el último lado vemos también las serranías de los diferentes. Ahí vemos que simplemente hay 7 especies de boas que también están transformadas en el cerro. En el medio miramos que también las diferentes variedades y calidades de conocimiento de rocas. En el segundo, el que se ve como tortuga, es el conocimiento de los túneles de la serranía, porque dentro de los túneles también existen muchos paneles de figuras, y también creo que están sin descubrir. Y en el último vemos los volcanes, que mirándolo mucho más, observen muy bien cómo están los rostros, los plumajes, y son 4, ¿sí? Y entonces, ellos son los que disponen por el cuidado del lugar de la serranía. El último también tenemos lo que son boas, que son como una varita, y esos son especies de boa subterráneas. Bueno, y luego de ver esto, es muy importante, como vuelvo y les digo, es muy importante conocer la hidrografía del territorio de Chiribiquete, o no solamente Chiribiquete, todo el mundo, pongamos toda la hidrografía del mundo que se maneja. Pero si yo fallo en cualquier conocimiento de esto, de los ríos, de los caños, y tengo que ubicar muy bien cómo está compuesta y organizado el territorio, pues tengo la capacidad, de igual manera tengo la capacidad de manejar. Porque si falla en una cosa de esto, yo estaría muy ajena, yo no tendría esa capacidad de manejarlo. Y precisamente también hoy en día, pues no por burlarse, pero yo sí estoy seguro que hay muchos chamanes que manejan un territorio sin saber de dónde están. ¿Sí? Y entonces, para ubicar muy bien el territorio, debemos conocer muy bien cómo están las ubicaciones de los ríos, de los campos y de sus nacimientos. Para mirar también muy bien cómo se debe manejar, por dónde se debe manejar y cuándo se debe manejar el territorio. Bueno, como estamos hablando de la serranía del laboratorio del territorio, entonces, en el conocimiento de mis ancestros, reconocieron que existieron los nativos que sí manejaron este territorio, porque nosotros no tenemos, pongamos, o sea, no tenemos derecho de manejar esto del primero ni el segundo, porque de ahí salieron todo lo que estoy contando, el conocimiento para el manejo actual que nosotros vivimos. Bueno, los nativos que vivieron y ocuparon estos territorios eran 19, pero lastimosamente, pues, lamentablemente no se me perdieron como 9, solamente recuerdos de los 10, pero sí los sé ubicar muy bien. Los cuales vinieron organizados. Pongamos el primero se llama Miquel, ¿sí? Los restos se llaman Jerín, el segundo. El otro se llama Yarin, por eso se llama el río Yarí, porque ellos dicen que son gente del río Yarí. Y en el cuarto, Yuna. Después de Yuna
los carijonas. Después de los carijonas, siguen los Timaja, se llama, no sé cómo traducirlo. Después se llamaba los Kuwait. Después de Kuwait, Cahuina. Y entonces, ellos fueron los únicos que sí organizaron. Pero fue como una prueba de supervivencia porque simplemente o sea, el territorio de Chiviriquete por los creadores ya estaba prohibido, que nadie podía como vivir en el territorio. Era como un lugar inhóspito. ¿Sí? Como para decir que eso no se podía vivir allá, ni mucho menos ingresar al territorio, y entonces por eso es que se hizo una pequeña demostración. Para dar un rato, vivieron un rato estos nativos allá, pero se desaparecieron completamente. Los únicos que quedan de este grupo son partes de los carijones, y hay unos de los caraballos que dicen que se habían desplazado del lugar hacia la cabecera del río Meta. Y entonces de ahí pasaron a la provincia que se llamaba Quebradón de Barbasco. Y de ahí, pues, dicen, porque no estoy muy seguro, que esos bajaron hacia el Bernal. Y entonces, de esta manera conocemos el manejo del territorio chiviriquero. Bueno, mire, entonces de esta manera, pues conocemos, es mucho por contar, pero en 40 minutos es que no puedo casi como explicar mucho y detallar mucho de lo que estamos. Entonces, pero mis abuelos también, pongamos, ahorita voy a contar un pedazo, cómo vinieron, cómo también nosotros llegamos. Pues no, mis ancestros, desde el primer hombre Macapé, vivieron 7 generaciones. A los 7 generaciones, pues se perdió el hijo del conocedor, y entonces ahí tuvieron un inconveniente serio, porque casi el conocedor que llevaba en la época casi, pues, se enloqueció y casi mata a su gente. Y entonces, por este problema, la mayoría de mis ancestros, de mis abuelos, pues, se dispersaron. Muchos cogieron para el lado del Guaviare, muchos otros cogieron para el lado del Bautés. ¿Sí? Y entonces, pero dentro de eso, había un 11 grupos que se decidieron, pongamos, a correr hacia los lados de los Yucuna, que estaban más cerca del territorio donde vivían. Sí, y estos señores también se desplazaron desde las Yucunas con 11, pero eso fue hace poco, simplemente porque los brasileños ya tenían contacto con los Yucunas. Sí, y entonces en ese momento llegaron allá, aliaron a ellos, pero lastimosamente pues se fueron unos grupos de mis abuelos, y entonces se quedaron en el Brasil. Y quedaron de ellos una sola persona que se llamaba Polla. Y entonces Polla, a mirar que estaba muy solo, uno de los Yucuna, pues le entregó la hermana para que la acompañara toda la vida, ¿sí? Entonces, pero no pudo demorar mucho porque a poco tiempo se murió. Y entonces cuando se muere esta persona, nosotros quedamos, o sea, los Matapés existieron, tuvieron un espacio común, pero menos mal, porque este señor dejó embarazada a la señora, ¿sí? Y entonces este muchacho nació hombre, y su tío también, que era Pitabatera, demasiado conocido, también era un chamán muy berraco. Y entonces él le adquirió su conocimiento a él. Y por medio de eso fue que pudimos también recuperar el conocimiento de la tipografía, o si no, o sea, en este momentico no estaría contando lo que estoy contando. Sí, entonces, de esta nueva generación hacia acá hubo 6 generaciones que también casi pierden, porque simplemente el abuelo mío, que se llamaba Enario, tuvo un hijo que era conocedor, y entonces él fue la única persona que pudo ir a la zona del Chiviriqueta a mirar las pinturas. Pero él violó los derechos porque eso era totalmente prohibido, porque simplemente tenía que ir, pongamos, en el pensamiento o en
en el momento que uno está como trabajando chamánicamente. Bueno, y al llegar, pues no demoró mucho y entonces, pues se murió. Y entonces aquí también perdimos un conocimiento. Y para que no perdiera este conocimiento, pues mi abuelo Aymarillo, como tal, como se llamaba, pues él jaló un hijo de él y jaló a mi papá, a dos muchachos para poder recuperar el conocimiento. Ellos fue que recuperaron este conocimiento, lo que estoy contando hoy en día. Y entonces de ellos, de mi papá, él me enseñó esto. Pero ya fue muy tarde porque simplemente ya estaba el tiempo de Oliverio Cabrera de Campoamor, ya estaba la religión capuchina, ¿sí? Pero agradezco inmensamente a mi papá porque simplemente yo pude adquirir este conocimiento, lo que hoy en día estoy compartiendo con ustedes. Gracias.